vámonos directo a la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Acuérdense que estamos viendo una pequeña serie a través del cual nosotros estamos viendo cómo Cristo habla a su iglesia a través de 7 cartas enviadas a las 7 iglesias. Y el día de hoy vamos a leer esta parte de la escritura, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense que una de las cosas que aprendíamos cuando estábamos estudiando en el instituto, había una materia que se llama homilética. Y en homilética nosotros nos decían que una cosa que era importante cuando se predicaba la palabra era captar la atención de las personas. Y hay cosas, o a veces hay palabras que hacen que las personas sean captadas por esa palabra. Y el día de hoy, cuando pronunciamos la palabra sufrimiento, automáticamente todos ponemos atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el sufrimiento es como un lenguaje universal de toda persona. Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sufrido, así que nos identificamos, la mayoría o todos los que estamos aquí, con el sufrimiento. Por eso les digo, es una palabra que capta nuestra atención. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos a una persona que está platicando con otra acerca de lo que está pasando, eso llama nuestra atención. La mayor parte de las pláticas que tenemos nosotros, o muchas de ellas, se refieren principalmente a eso, a lo que nos sucede, y eso capta nuestra atención. El sufrimiento, como les decía, es algo universal y es algo que a toda persona le pasa. Todos aquí en algún momento de nuestra vida hemos sufrido o hemos pasado por tribulación. Y es por eso que el día de hoy yo quiero transmitirles un tema, porque todos somos puestos a prueba, todos somos atribulados, pero Cristo es nuestra esperanza en la tribulación, y ese es el tema que el día de hoy yo quiero compartirles. Así que uno de los mayores temores de todo ser humano es tener que sufrir. A nadie le gusta sufrir, o quién de los que estamos aquí levantamos la mano y decimos: a mí me encanta el sufrimiento. A nadie nos gusta sufrir. En lo único que nos gusta sufrir, yo creo que es en el amor, ¿verdad? Porque ahí sí no decimos nada, pero a nadie, absolutamente a nadie le gusta sufrir. Eso nos llena muchas veces de preocupación, de temor. A veces el estar conscientes de que esperamos que en algún momento de nuestra vida pueda suceder alguna cosa, eso trae incertidumbre, trae temor, y a nosotros no nos agrada nada de esas cosas. Hay muchas veces también, y principalmente los cristianos, o muchos de los cristianos, equivocadamente tratan de salir del sufrimiento haciendo uso de ese falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El ser humano piensa, o los cristianos principalmente, porque estamos hablando de ellos, principalmente los cristianos piensan que como cristianos nosotros estamos exentos, porque eso enseña el evangelio de la prosperidad. Que nosotros somos hijos de un Dios que es el Rey, y que como nosotros somos hijos del Rey, pues entonces a nosotros nos tiene que ir bien en todo lo que nosotros hacemos, lo cual no es verdad. La realidad es que en algún momento de nuestra vida tenemos que sufrir. Y esto es precisamente lo que el apóstol Juan está escribiendo, o él escribe por medio de esta epístola dirigida a la iglesia de Esmirna, la cual era una iglesia que estaba sufriendo mucho. Era una iglesia sufriente, era una iglesia que estaba pasando por tribulación. Así que para entender un poquito de esto, vamos a echar a volar a nuestra imaginación. Dicen mis hijas que cuando
empezamos a ver el contexto de cuando se predica y que empezamos a ver el contexto de algo, dicen ellas que ellas empiezan a imaginar cosas y así. El día de hoy vamos a entrar un poquito en ese contexto y vamos a echar a volar nuestra imaginación para ver qué era lo que pasaba en esa iglesia de Esmirna, qué era lo que sucedía. Es necesario que nosotros entendamos esto para poder captar lo que el Espíritu Santo quiere decir a través de este pasaje que el día de hoy estamos predicando. Así que vamos a ver un contexto histórico breve de esta iglesia de Esmirna. Este es el segundo mensaje y va dirigido a la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significaba mirra. Y una de las actividades más importantes o económicamente hablando de este lugar es que también era una ciudad portuaria. En esta ciudad había el cultivo o una de las cosas que hacían era una ciudad donde se producía vino. Ellos exportaban, ellos vendían vino a muchas regiones. También en esta región se sembraba aceituna, se sembraban también especies aromáticas, por eso el nombre de Esmirna, que quiere decir mirra. A través de eso ellos sembraban todas estas especies y creaban perfumes, hacían esencias, hacían ciertas cosas para vender. Y esa era una de las principales actividades económicas de ese lugar. Era una ciudad próspera y era una ciudad fiel a Roma. También era conocida por sus avances en ciencia y medicina. Imagínense cómo era esta ciudad que se consideraba el orgullo de Asia. Era una ciudad muy, muy, muy importante. Cerca del año 25 después de Cristo, se ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio, el cual le dice ahí los historiadores que había un busto donde se ponía incienso y se quemaba en honor a este emperador. Más que un acto religioso, era un acto político significativo al cual las personas estaban obligadas a hacerlo. Ahí vemos nosotros y los cristianos no lo hacían. Entonces ellos llegaban y ponían incienso en ese busto y ellos tenían que declarar que ese emperador era el Señor. Así como lo vemos, o como lo hemos escuchado nosotros en la escritura. Entonces ellos decían, César es el Señor, a través de ese culto que ellos llevaban. El día de hoy, nosotros vemos también cómo por medio del apóstol Juan e inspiración del Espíritu Santo, a través de esta carta de esperanza para la iglesia de Esmirna, Dios trae consuelo para nosotros. Nosotros vemos aquí una ciudad que también había sido atribulada. Esta ciudad rechazaba que los cristianos tuvieran comercio y es por eso que nosotros leímos aquí que una de las características de esta iglesia es que era una iglesia pobre económicamente. Estamos hablando de economía. ¿Por qué? Porque no les permitían, como ellos no daban ese culto al César, a ellos no les permitían vender ni comprar cosas. Ellos eran perseguidos por defender su fe y por estar firmes en reconocer o en confesar que Jesucristo era el Señor y no el César. Entonces era una iglesia que realmente sufría. Así que como lo veíamos la vez pasada, estos mensajes que nosotros estamos estudiando son mensajes que no solamente fueron para la iglesia de aquel tiempo, sino que son mensajes para la iglesia universal y son aplicables en nuestra época también. Así que Dios quiere traer consuelo a nuestra iglesia a través de este mensaje. Y él primeramente en esta carta que nosotros estamos leyendo, esta segunda carta que él escribe a las 7 iglesias, él primeramente habla y dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto, dice esto. ¿Esto qué refleja, o esta parte del texto que nosotros acabamos de leer? Esto refleja el carácter del Salvador que nos sostiene. Por eso nuestra esperanza en medio de la tribulación debe estar puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos aquí es al Señor Jesucristo revelando su carácter. Y nosotros debemos conocer ese carácter del Dios en el cual nosotros hemos creído, porque eso a nosotros nos va a ayudar a tener esperanza en medio de cualquier situación que estemos pasando. Seguramente muchos o algunos de los que estamos aquí podemos estar pasando por alguna situación así, en una situación a lo mejor económicamente
pues difícil, cualquiera que sea nuestra situación, es algo que nosotros debemos considerar y nosotros no debemos olvidar en quién hemos creído. Y Jesucristo se presenta de esa manera, revelando quién es Él, revelando cuál es su carácter. Entonces Jesucristo hace aquí una presentación que nosotros no podemos ignorar, pues es una inyección para todo creyente. Es una inyección de seguridad, ánimo y esperanza para aquellos creyentes que en aquel tiempo lo necesitaban, pero que en la actualidad también lo necesitamos nosotros. Habla acerca de cómo debemos confiar en Dios, en sus cuidados y estar siempre confiados aún en medio de la incertidumbre en la cual nosotros muchas veces vivimos. La vida es así. Y la realidad para cada uno de nosotros es que muchas veces hay incertidumbre en el futuro, en lo que a nosotros nos va a suceder. Estamos preocupados y esa es la verdad. Y yo me imagino a esta iglesia pobre preocupada. ¿Por qué? Porque a veces no tenía recursos y decía, ¿qué vamos a hacer? Y muchos de los que estamos aquí a veces pasamos por esas situaciones y decimos, ¿qué vamos a hacer? A veces hay incertidumbre para nosotros. Así que lo primero que vemos aquí en estas palabras del Señor Jesucristo es que Cristo se revela como el Dios poderoso, es decir, el Dios eterno y el Dios que tiene poder sobre la muerte. Dios es poderoso y nosotros no podemos olvidar eso. En medio de cualquier circunstancia, el carácter de Dios tiene que hacernos a nosotros ver en quién hemos confiado, y Dios es poderoso. Esa es una de las características que nosotros encontramos en el texto. Esto mismo que escribió el apóstol Juan, dictado por el mismo Señor Jesucristo, también lo hizo Isaías, en Isaías 44:6. Dice así la escritura: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que lo que nosotros vemos es que Dios cuida a su pueblo, lo gobierna y lo hace para siempre, pues en Él no hay principio ni fin. ¿Dónde descansa nuestra esperanza? Nuestra esperanza está puesta en el Dios eterno, en el Dios que está presente en todo momento, en el Dios poderoso. También el mismo Isaías en el capítulo 48, versículo 12, habla de lo mismo y dice: oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo soy el primero, yo también el postrero. El Dios, o Él es el Dios más bien que controla toda la historia y nos recuerda a nosotros que Él es el creador del cielo y de la tierra. ¿En quién hemos confiado? ¿En quién nosotros hemos puesto nuestra confianza? En un Dios poderoso. Así que si nosotros estamos pasando por tribulación o por alguna situación difícil, no olvidemos esto que el Señor revela, el carácter que Él tiene. Él es el Dios poderoso. Y nosotros lo cantamos. Ahorita que estábamos cantando, yo pensaba y decía, ¿en qué Dios hemos creído? Un Dios que cantábamos nosotros que es único, es incomparable. Nadie absolutamente es como Él. Él es poderoso. Y Él tiene poder sobre todas las cosas, porque Él es así. Cristo se presenta también a Esmirna precisamente como el que murió y volvió a vivir. Jesucristo dijo que Él tiene poder para tomar su vida, Él tenía poder para perder su vida y volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él tiene poder y Él tiene potestad sobre la muerte. Su mensaje en la iglesia, su mensaje a una iglesia que podía enfrentar la muerte, tenía una autoridad especial. Él mismo venció a la muerte. Esta iglesia de la cual nosotros estamos hablando era una iglesia que estaba aún en peligro de enfrentar la muerte a través de esa tribulación y esa persecución que le había pasado, y nosotros más adelante vamos a ver que eso realmente sucedió. Así que Cristo es el Rey eterno y Él está vivo. No olvidemos eso. Él es el Rey eterno y Él está vivo. Nosotros no hemos puesto nuestra confianza en un Dios muerto. Nuestra confianza no está en un Dios que está ahí en una cruz, porque mucha gente tiene en su casa una cruz con un Cristo ahí crucificado. No, Cristo no está ahí. Cristo vive. Él resucitó y Él está vivo. Así que cuando nosotros hablamos de eternidad, hablar de eternidad es igual
a no tiempo. Cuando hablamos de eternidad no estamos hablando de tiempo. Jesucristo estuvo cuando nació Abraham, Él estuvo cuando murió. Esto quiere decir para nosotros que Jesucristo dice, yo siempre estaré. Así que nosotros podemos pasar por angustia, tribulación, pero el Eterno siempre está. Y Él lo prometió. Dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Porque Él prometió y Él está, y eso debe de traer confianza para nosotros. Cristo además garantiza que nuestra confianza no está puesta en un Dios muerto, sino en un Dios que vive. Por lo que Él es omnipotente y Él tiene poder para dar vida o para perder su vida y volverla a tomar. Él tiene poder para darnos vida también a nosotros en medio de cualquier situación. Así que nosotros tenemos en la eternidad y la resurrección de Jesucristo nuestra ancla en la cual nosotros podemos estar seguros en medio de cualquier tormenta y de cualquier dificultad. Cristo es eterno, Cristo tiene poder sobre la muerte y eso debe traer a nosotros confianza en medio de cualquier situación por la cual nosotros estemos pasando, sea física, sea material, lo que ustedes quieran o como ustedes quieran llamar. Jesucristo sigue diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que algo que nos muestra aquí también el Señor Jesucristo es que Él tiene la mirada en nuestra realidad. Y por eso nosotros podemos confiar en Él en medio de la tribulación, porque Él está puesta o su mirada está puesta en la realidad en la cual nosotros estamos en este momento, sea como sea, o sea como lo que nosotros estemos pasando. Cristo, como lo veíamos en el mensaje también anterior, Cristo está cercano a su iglesia, Él está cuidando y Él no es ajeno a lo que sucede en su iglesia. Así que si usted piensa que la situación por la cual está pasando nadie la puede resolver y si usted dice, no, es que yo me siento solo, no, Él está ahí. Él está, Él no nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar. Él no es ajeno a ninguna de las cosas que nosotros pasamos. Algo que vemos nosotros aquí en este mensaje es que junto con la iglesia de Filadelfia, estas son las únicas dos iglesias en las cuales Dios no les recrimina nada, Jesucristo no les recrimina nada. Jesucristo sabía que esta era una iglesia fiel, que esta era una iglesia trabajadora, que esta era una iglesia que estaba firme en Cristo. Pero Jesús le dice, pero también conozco tu tribulación. Tú eres fiel, pero también, aparte de saber que tú trabajas arduamente y que eres fiel, también sé que tú estás pasando por momentos difíciles. Así que esto nos enseña a nosotros que Dios sabe por lo cual nosotros estamos pasando. Y eso debe traer seguridad a nuestra vida. Una de las cosas que es cierta es que una iglesia fiel es una iglesia que no tiene otra opción. Esa iglesia tendrá que pasar por tribulación. Y eso es parte de lo que Jesucristo enseñó, Juan 16:33, cuando Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Una de las características de un cristiano fiel, de un cristiano que es verdadero, es que no está exento y tiene que pasar en algún momento por tribulación. Es parte de la vida. La gente sin Dios pasa, los cristianos mayormente. ¿Por qué? Porque es necesario. Y en eso hay beneficio también para cada uno de nosotros. Así que Cristo no promete la ausencia de sufrimiento, sino la victoria en medio de ese sufrimiento. Y algo que nosotros tenemos asegurado en Cristo es la victoria, aún a pesar de los sufrimientos, de las cosas que nosotros estemos pasando. Nosotros tenemos una ancla segura y nosotros tenemos asegurada la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Entonces nosotros vamos a vencer también. Y el vencer no significa que vamos a pasar las pruebas así y que todo va a salir bien. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con el hecho de que nosotros somos vencedores por medio de Cristo Jesús. Así que no tenemos opción. Tenemos que sufrir. Como cristianos nosotros debemos estar acostumbrados al sufrimiento. Pues todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la palabra, que padecerá persecución.
¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nosotros realmente buscamos? ¿Queremos ser cristianos verdaderos? ¿O simplemente queremos que nos digan que somos cristianos? Y si nosotros realmente queremos ser cristianos verdaderos, pues no queda de otra. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Ese es un sello y una característica de un cristiano verdadero. La iglesia en Esmirna era una iglesia perseguida por no negar su fe ante las exigencias del emperador. Ellos querían que rindieran culto al igual que lo hacían los demás. Y muchas de estas personas o muchas o a través de esta fe que ellos no negaron, muchas puertas fueron cerradas para ellos de manera personal o para cada una de las personas. Como les decía, ellos no podían comprar ni vender productos. Y por eso el Señor Jesucristo les dice aquí, tú eres pobre. Jesucristo sabía. Y estaba hablando de pobreza económica. Era una iglesia pobre, pero Jesús les dice aquí, tú eres pobre, pero eres rico. Y hay una cosa también hablando en cuanto a la pobreza, y una de las cosas que el cristiano tiene que tener. No estamos hablando de la pobreza material, sino que el cristiano lo que tiene que tener también, y eso es otra de las cosas que nosotros podemos agregar, es que el cristiano debe ser pobre espiritualmente y dependiente de Dios. Eso significa. Alguien que es pobre espiritualmente es alguien que depende total y absolutamente de Dios. Y eso quiere Jesucristo para nosotros. Él en el monte de las bienaventuranzas, recuerden que Él dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Necesitamos pobreza espiritual. Pero aquí estamos hablando de la pobreza material. Y Jesucristo en esta parte hecha por tierra también el evangelio de la prosperidad, el cual hace creer a todo cristiano que lo merece todo porque es hijo de Dios. Y no es así. Nosotros vemos claramente cómo hay pobreza en el cristiano. Y estamos hablando de pobreza material. Jesucristo mismo lo dijo cuando le preguntaron, Señor, ¿dónde moras? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Había en el Señor Jesucristo, había pobreza material también. Entonces, ahí vemos y nosotros vemos ese falso evangelio de la prosperidad que ahora habla y que dice que nosotros debemos tener dinero, nosotros debemos de tener trabajo. Luego a veces la gente que está en ese evangelio a veces cuestiona a los demás y te dicen, seguramente hay algo en ti, a lo mejor pecado, algo porque no te está yendo bien, porque no te va bien, porque sufres, porque te enfermas y si no fuera así, si no existiera ese falso evangelio, no existirían esas iglesias que dicen pare de sufrir, ¿verdad? Bíblicamente, pues es algo que no es, porque el cristiano es llamado al sufrimiento. Esa es una de las cosas, dice la Escritura, que nosotros no solamente fuimos salvados, sino que también fuimos llamados o fuimos salvados, ¿para qué? Para padecer juntamente con Cristo. Porque la persecución, la tribulación, produce en nosotros un beneficio también para cada uno de nosotros. La mayor riqueza que nosotros o un hombre puede tener es la riqueza espiritual, pues esta es superior a cualquier riqueza material que nosotros podamos o deseemos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la carta que estamos estudiando de Efesios. Estamos viendo esas ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros y no son materiales, son espirituales. Esa es la mayor riqueza que el cristiano puede anhelar. El mismo Señor Jesucristo nos dice a nosotros qué es lo que nosotros debemos buscar en cuanto a esas riquezas. Dice, no hagan tesoros, Mateo 6, 19 al 20. No hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahí es donde nosotros debemos hacer tesoros en el cielo. Preocuparnos por las cosas de arriba. Santiago 2:5 habla también acerca de esto. Y él dice, hermanos míos amados, oíd, no los ha elegido Dios de los pobres de este mundo,
para que sean, vean, ahí está la riqueza, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es la riqueza que Dios ofrece? La riqueza en fe. El que nosotros confiemos en Dios, y la mayor riqueza que nosotros tenemos es poner nuestra confianza en Él. Independientemente, otra vez, como les he dicho ya, de la situación por la cual nosotros estamos pasando en este momento. Así que Cristo reconocía algo, y por eso les digo, Él no es ajeno a nada. Él reconocía que lo que caracterizaba a la iglesia de Esmirna era su aflicción y su pobreza. Él sabe de la aflicción, Él sabe de la pobreza. Nosotros podemos no tener nada, pero nosotros podemos tenerlo todo con Cristo, porque su palabra dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que ¿para qué buscar migajas debajo de la mesa si el Rey del Cielo puso un banquete delante de nosotros? Y el preocuparnos por las cosas materiales, el afanarnos por ser ricos, eso es buscar migajas debajo de la mesa. Dios nos ha dado recursos mucho mayores que los materiales. Y es la bendición de que nosotros seamos hijos de Dios y que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros ahora podemos disfrutar de ese banquete. Es un privilegio para nosotros, pero nosotros estamos más empeñados en lo material que en lo que realmente vale la pena. Los tesoros en la tierra se corrompen. Así que no busquemos las cosas temporales, pues Dios ha dispuesto recursos eternos para cada uno de nosotros. Y eso vale más. ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos buscando? ¿Lo temporal o lo eterno? Dios quiere que busquemos lo eterno. Cristo conoce nuestro dolor y Él redefine que nuestra verdadera riqueza está basada en lo que hemos recibido nosotros por medio de Cristo Jesús. Ahí está la riqueza. Y si usted tiene a Cristo en su vida, déjeme decirle lo que Jesucristo dijo, pero tú eres rico. Aunque parece que no, tú eres rico. Nada más que nosotros no lo valoramos, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a medir la riqueza en las cosas que nosotros podemos contar y podemos ver y que tienen valor material. Nosotros somos ricos porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Vean lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Vean esto. Y esta es una pregunta que nos hace, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y cuáles son todas las cosas? Todas las cosas, y no solamente habla de las espirituales, sino también de las materiales, así que nosotros no debemos preocuparnos por lo material. Aunque esa iglesia era pobre, Cristo tenía el control de eso y Él prometió no desampararlos. Él lo promete en su palabra. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué se afanan? Dice la Escritura, por las cosas, por qué van a comer, qué van a vestir o dónde van a vivir. Dice la palabra de Dios que los incrédulos son los que se preocupan por eso. Y cuando nosotros estamos más preocupados por eso, nosotros estamos mostrando que nosotros no creemos en Dios y que no confiamos en Él. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda nuestra confianza. Él es nuestra esperanza en medio de la tribulación. Nadie más. No espere a que le caiga $1,000,000 en su cuenta, ¿verdad? Que yo no sé cómo le hacen, pero yo veo ahí luego pastores de la prosperidad que dicen que oraron y que en su cuenta les cayeron 100,000 pesos, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le haría? O a lo mejor por ahí alguien se equivocó, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros no nos pasa. Entonces, debemos confiar nosotros en Dios y en lo que Él provee para cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver algo más en el texto. Nosotros vemos aquí acerca también de algo que dice Jesús y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que nosotros vemos es que los judíos calumniaban en esa iglesia
Acuérdense que algo que veíamos al principio en el contexto es que esos judíos ayudaron a construir un templo, el templo a César, y por eso ellos ganaron el favor del César. Los judíos tenían el favor. Ellos eran de esa adoración, los judíos, no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los judíos de esa época. Ellos estaban exentos de esa adoración. ¿Por qué? Porque ellos habían participado en la construcción del templo, ahí estaban. Eran así como que asociados, ¿verdad? Con los romanos, entonces ellos estaban asociados ahí. Y nosotros vemos aquí que lo que ellos hacían es que ellos calumniaron a los creyentes e incitaban a la población contra la comunidad cristiana. Les decían, ellos no quieren adorar al César. Los cristianos no hacen lo que tienen que hacer. Entonces esto les traía problemas. Así que los judíos estaban exentos de adorar de esa demanda de adorar al emperador, pero ellos buscaban agradar a las autoridades acusando a los cristianos de ser desleales. Ellos no participan, les decía. Así que ellos causaron muchos problemas similares a los que causaron con Pablo y su equipo, cuando también falsamente eran acusados por los judíos. Pablo lo vivió muchas veces, y Jesucristo también, ¿verdad? Falsamente acusado por los judíos también. Así que estos enemigos no eran verdaderos judíos, como dice la palabra, porque no habían recibido a su Mesías y no habían sido transformados interiormente por la obra del Espíritu. Y acuérdense que dice la Escritura que pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en su interior, y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios, dice eso Romanos 28:12. Así que una característica de un verdadero judío no era el hecho de que había nacido judío, sino que realmente había confiado y creído en Jesucristo. Así que ellos, al oponerse a la genuina comunidad de fe, se hicieron sinagoga de Satanás. Por eso Jesucristo recrimina a estos judíos. ¿Por qué? No por lo que habían hecho de acusarlos, sino por el hecho de que ellos habían rechazado al Mesías, habían rechazado a Jesucristo. Aquí nosotros vemos claramente entonces quién es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es alguien que nace, ya lo vimos ampliamente, no es alguien que nace y que ya, yo nací cristiano, entonces soy pueblo de Dios, no. El verdadero pueblo de Dios es aquel hombre o aquella mujer que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto su confianza en Jesucristo. Ellos habían rechazado a Jesucristo, así que aunque ellos se creían pueblo de Dios, no lo eran. Y como lo vemos en la actualidad, el pueblo judío ha rechazado a Jesucristo como su Señor. Así que el verdadero pueblo es aquel que está en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo les dice que ellos son sinagoga de Satanás. Pero Jesucristo continúa diciendo, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué nos enseña esto? Y esta es otra de las cosas que el día de hoy debemos de ver para entender que nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. En medio de la tribulación, ahí está nuestra esperanza. Lo que nosotros vemos aquí es que el control de Dios, o que Dios tiene el control sobre nuestras pruebas. Nada se le escapa de su mano. Así que el llamado que Cristo hace a la iglesia es a no temer. Y ese es el llamado que Él hace el día de hoy para nosotros: no temas. No importa la situación por la cual tú estás pasando. Jesucristo dice a quién es a quien debemos de temer, y Él lo dice en Mateo 10:28-30. Dice, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no teman. Más vale ustedes que muchos pajarillos. Así que los enemigos pueden dañar la vida física, pero no la seguridad eterna, y eso lo sabían los habitantes de Esmirna. Ellos estaban en riesgo de muerte,
Ellos estaban en una situación en la cual podían perder la vida. ¿Por qué? Porque ellos guardaban su fe, porque ellos eran fieles a Dios. Así que sus enemigos no podían dañar la vida, podían dañar su vida física, pero no su vida eterna. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener. Nuestra vida eterna está asegurada, aunque la vida física no lo esté. Tenemos esperanza en eso. A quien realmente debemos temer es a Dios. Pero tenemos también la seguridad que ninguna tribulación, por grande que sea, escapa del control soberano de Dios. Pues dice el texto que acabamos de leer, que nada sucede sin su voluntad. Estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Quién cree que tiene el control de él? Dios. ¿Por qué? Porque él así lo determinó, porque está en su voluntad el que nosotros estemos pasando en ciertas situaciones en este momento en nuestra vida. Así que no debemos nosotros dudar de eso. Dios tiene el control, Él es soberano. Nada sucede sin su voluntad. Pues dice Dios que nosotros tenemos aún mucho mayor valor que las aves. Dice, si Él cuida de ellos, ¿qué no hará con ustedes? Debemos confiar en Dios. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos confiado en un Dios soberano. Dice también aquí que estos habitantes tendrían que pasar por tribulación de 10 días. Y aquí algo en lo cual los estudiosos no se ponen de acuerdo, porque como en el libro de Apocalipsis hay muchos símbolos, empiezan a decir, no, que 10 días corresponden a tantos años y que no nos vamos a meter nosotros en estas cosas. Lo que nosotros podemos ver aquí es que la tribulación es temporal y ese sufrimiento está limitado por el gobierno soberano de Dios. Dios determina el tiempo por el cual o a través del cual nosotros vamos a estar atribulados. Entonces, Él tiene el control aún en eso. Dice Primera de Pedro 1:6-7, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Como cristianos, nosotros somos llamados a tener gozo en medio de la circunstancia por la cual nosotros estemos pasando. Ante cualquier prueba, el cristiano debe de tener gozo, pero no está diciendo el Señor aquí que nosotros debemos tener gozo y decir, ay, qué bueno que estoy pasando por esto. No. El gozo está en el hecho de que nosotros, en medio de cualquier circunstancia, sabemos que tenemos un Dios que tiene control de todo y eso debe traer gozo a nuestra vida. Y el apóstol Pedro nos dice esto. Nosotros estamos llamados a alegrarnos en medio de las pruebas que son breves. Escuche esto, las pruebas son breves. Y la palabra de Dios dice que Dios no nos da a nosotros más que aquello que nosotros podamos soportar. No quiere decir esto que Dios sabe hasta dónde aguantamos. No, lo que quiere decir es que sin importar la situación por la cual nosotros estemos pasando, Dios nos va a dar la capacidad de soportar esa prueba. No importa lo que pasemos. Así que estas pruebas son breves, dice el apóstol Pedro, pero tienen un propósito y por eso también es motivo de gozo para nosotros, porque el propósito de estas pruebas es refinar y probar la autenticidad de nuestra fe, la cual se considera más valiosa que el oro. El objetivo final es que esta fe sea probada y resulte en alabanza y gloria en la manifestación de Jesucristo. Una manera en la cual nosotros le damos la gloria a Dios y glorificamos a Dios es cuando nosotros podemos o soportamos la prueba o soportamos las dificultades confiando plenamente en Dios. De esa manera nosotros le damos gloria. Fíjense, aún en nuestras tribulaciones y aún en nuestras pruebas, el cristiano está llamado a glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Soportando las dificultades. Pero no es el hecho de soportar porque las tenemos que soportar, sino soportarlas porque confiamos en Dios, porque confiamos en aquel que dijo al principio que Él es eterno y Él es poderoso aún para levantar de la muerte. En ese Dios
tenemos que confiar. El sufrimiento está limitado por el decreto divino. Así que no es el diablo el que tiene la última palabra, aunque les dijo aquí Jesucristo y les advirtió que el diablo los iba a echar en la cárcel, ¿verdad? Pero él no tiene la última palabra, porque decía Martín Lutero que el diablo es el diablo de Dios. Porque nada de lo que sucede, aunque a veces el diablo interviene en nuestras aflicciones, Dios tiene el control de todo eso, porque es Dios quien permite la aflicción. Y nosotros lo vemos claramente y ampliamente en el libro de Job. Cuando nosotros leemos a Job, nosotros vemos cómo Dios tiene el control aún del mismo Satanás. Así que, como dice Lutero, y eso lo decía bien, y es realidad, el diablo es el diablo de Dios. Y el diablo hace lo que Dios quiere, no lo que él quiere. Aún en medio de las circunstancias. Y a veces el diablo pues usa esas circunstancias para atacar a los creyentes también. El Señor Jesucristo dice también: sé fiel hasta la muerte. Esas son unas palabras de exhortación o de ánimo para nosotros. Sé fiel hasta la muerte. Pero el que hable aquí de ser fiel hasta la muerte no se refiere al hecho de que nosotros tenemos que permanecer fiel desde que nacemos hasta que morimos, no. Sé fiel hasta la muerte significa que aunque tengamos que enfrentar la muerte, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Aunque eso nos lleve a la muerte, y ese era el peligro que corrían los miembros de esa iglesia de Esmirna. Ellos estaban expuestos a la muerte y Jesús les dice: sé fiel hasta la muerte. Si tienes que morir, tú tienes que permanecer fiel, aún en medio o aún a pesar de que te maten. Tú tienes que estar fiel. Nosotros, sin importar que nuestra vida esté en riesgo por mantenernos fieles a Dios, nosotros debemos permanecer fieles. Ese es el llamado y esa es la exhortación de Jesucristo a esta iglesia, y esa es la exhortación que también Él hace para nosotros. Y hay un ejemplo en esa iglesia de uno que fue uno de sus pastores, aproximadamente 60 años más tarde de que se escribió esta carta, un hombre llamado Policarpo, que era pastor de la iglesia de Esmirna. A la edad de 86 años, rehusó a rendir culto al César. ¿Y qué creen que pasó? Él dio testimonio firme de su fe y murió quemado. Imagínense. Sus últimas palabras, él fue conocido también como el 12º mártir, pero sus últimas palabras antes de morir, él exclamó: ¿cómo puedo blasfemar del rey que me salvó? ¿Vean? Ahí vemos nosotros claramente lo que significa ser fiel hasta la muerte. Estaba en peligro de que lo mataran, dijo: yo no voy a blasfemar del rey que me salvó. Qué valor, ¿verdad? Y para nosotros es fácil decir que tenemos que ser fieles aún en medio de una situación que lleve o que corramos riesgo de morir, porque no estamos en esa situación, pero hay hermanos en el mundo que sí lo están. Y debemos orar por ellos. Hay lugares donde la persecución es feroz y cada día mueren miles de cristianos porque permanecen fieles. A nosotros nos ha dado Dios hasta el momento el privilegio de que no tenemos ningún problema para que alguien venga y que diga: los voy a matar por ser cristianos, ¿verdad? O tienen que negar su fe. No ha pasado. Pero hay lugares donde sí ha sucedido. Jesucristo dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los que fueran fieles o aquellos cristianos verdaderos demostrarán su fe viva y recibirán la recompensa de Dios, que es la corona de vida. Aquí lo dice el apóstol Juan. Esa corona en el griego original, esta palabra se usaba para llamarlo así, o se refería a una guirnalda. Nosotros lo conocemos como corona. Era una guirnalda de hojas que se le entregaba al atleta ganador en los juegos antiguos, lo cual representaba el triunfo. Esta es una metáfora bíblica que representa la recompensa divina, la victoria espiritual y la vida eterna prometida por Dios a los creyentes que se mantienen fieles y resisten las pruebas, tentaciones o la persecución a lo largo de su vida. Y estos son cristianos fieles. ¿Por qué? Porque son cristianos verdaderos. El cristiano verdadero va a permanecer o va
a estar firme hasta el fin, va a perseverar. ¿Pero por qué va a perseverar? Porque Cristo es quien persevera. Y nosotros ya vimos una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. No somos nosotros los que perseveramos, sino es Cristo el que nos ayuda a nosotros a perseverar en medio de cualquier circunstancia. Así que por último, Dios hace un llamado a la fidelidad y nos da una certeza de que habrá una recompensa si nosotros nos mantenemos fieles. Él dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya vimos que cuando Jesucristo menciona estas palabras, se refiere al ámbito espiritual. El que tiene oídos para oír lo que es espiritual, lo que verdaderamente significa lo que yo les estoy diciendo, escuche. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es el que venciere? El verdadero creyente que vence por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque dice la Escritura, dice en Romanos 8, 35 al 39, y es un texto que nosotros conocemos, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas, vean esto, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar? Nada. El cristiano verdadero, nada lo va a separar, y aún en medio de la tribulación, él se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos asegurada la victoria. Dice aquí que en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo, no porque nosotros podamos vencer. Aquel que está en Cristo puede vencer. La muerte segunda es la condenación eterna y definitiva de los impíos después del juicio final. Así que aquí no se refiere a una segunda muerte física, sino a una separación eterna de Dios y al castigo consciente y definitivo en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Lo peor que puede pasarle a cualquier hombre en esta tierra es vivir separado de Dios por toda la eternidad. Y dice aquí que en un castigo consciente. Hay una doctrina que se llama el aniquilanismo, que habla acerca de que las personas al final del juicio, cuando ya Dios, o después del juicio final y que lance a todos al lago de fuego, dice que ahí ya se van a destruir. No, la palabra es clara y dice que va a ser un sufrimiento consciente, un sufrimiento eterno. Pero nosotros fuimos librados de ese sufrimiento, o son librados aquellos que permanecen en Jesucristo, que son fieles a Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Esmirna podría sufrir la primera muerte, es decir, podían matar a cada uno de sus miembros, pero él no tenía que temer a la muerte segunda, así que nosotros no podemos temer, aún en medio de una circunstancia en la cual no haya más remedio que la muerte. Nosotros tenemos que tener la esperanza de que tenemos vida en Cristo Jesús y nosotros no vamos a perecer jamás, porque eso prometió Jesucristo. Podían matar el cuerpo de esos creyentes, pero no podían quitarles la vida eterna, que Cristo les había asegurado. ¿Sabe el cristiano qué sí tiene seguro? Vida eterna. ¿Qué más seguridad queremos nosotros? Ni los millones de dólares que podamos tener en el banco nos garantizan o nos dan la seguridad que Cristo nos ha dado de que tenemos vida eterna. Y ese seguro sí no lo van a pagar. Hay quienes tienen seguro, ¿verdad? Y chocan el carro y llega el del seguro y dice, no, pues es que el seguro no se hace responsable, ¿no?
Cristo se hace responsable de nosotros y Él aseguró que nosotros íbamos a estar en la eternidad si nosotros permanecemos fieles a Él, si nosotros confiamos en Él, si Él es nuestra esperanza en medio de la tribulación. Cristo asegura nuestra perseverancia y la vida eterna para cada uno de nosotros. Ya para concluir, seguramente alguien que está en este lugar está pasando por momentos de tribulación. Seguramente también muchos de los que estamos aquí nos sentimos el día de hoy desanimados porque no tenemos los suficientes recursos económicos y porque estamos pasando por diversas pruebas o diversas situaciones. Eso nos ha llevado a nosotros a sentirnos intranquilos. A lo mejor el día de hoy estamos aquí y estamos intranquilos. Así que sin importar la tribulación, la escasez, yo quiero decirte el día de hoy, hermano, no te olvides que Cristo es eterno y Él siempre está. Que Él entiende tu tribulación porque Él también fue atribulado. Dice la Escritura que Él entiende lo que nosotros pasamos porque Él también sufrió al igual que nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si tú piensas que nadie entiende tu sufrimiento, Cristo lo entiende perfectamente. Y nosotros debemos confiar en Él. ¿Necesitas razones para esperar en Él? Yo te las doy. Él te sostiene, Él conoce tu tribulación, Él tiene el control y Él promete que si tú eres fiel, te va a dar la recompensa. Ahí están las razones por las cuales nosotros debemos poner nuestra esperanza en el único en el cual debe estar nuestra esperanza. Nuestro galardón está en los cielos. Así que alégrate y confía en el Dios en el cual nosotros tenemos toda nuestra esperanza. En Él esperamos, en nadie más. Y lo cantábamos hace ratito. Él es nuestra esperanza fiel. ¿En quién podemos confiar sino únicamente en Él? Vamos a orar, Señor, en esta